Hola, soy Carlos Domínguez con un nuevo video para Bitácora Docente de un Analista. El día de hoy, la crítica constructiva. Hace poco, en un salón de clases, me preguntaron sobre qué pensaba sobre esta idea de la generación de cristal. Si de verdad se están viviendo problemas en cuanto a la vulnerabilidad, en cuanto al estoicismo, en cuanto a la seguridad, el autoconcepto, si hay narcisismo herido, si hay heridas de la infancia palpitantes en toda la gente, sobre todo en las generaciones en ascenso, o por qué se hablaba de esta idea de la generación de cristal. Giré yo en torno al comentario la idea de desarrollar sobre cuándo un comentario es una crítica constructiva, qué es pensar críticamente, qué es hablarle a alguien acerca de los puntos flacos que tiene un argumento o de los enfoques o las perspectivas que no se ven en lo que se está tratando de manifestar. Que a fin de cuentas, la idea básica de un pensamiento crítico o de una aportación crítica es esa, es visibilizar y señalar esas cuestiones en donde falta, en donde enflaquece, en donde no se tomó en cuenta alguna perspectiva sobre un argumento, sobre una expresión, sobre una obra. ¿Sí? Entonces, esa es la idea básica del pensamiento crítico. Y como eso, de repente, va directamente a una herida en el narcisismo, a una falta en la confianza propia, a algo que es difícil de aceptar en lo que yo producí, en lo que yo hice o en lo que yo expresé. Entonces, mi argumento acerca de esta idea de la crítica constructiva es que es difícil realmente hacer una crítica que sí sea constructiva, porque per se en las culturas latinoamericanas la historia está llena de traiciones, mentiras, engaños, gandallismos, oportunismos, corrupción, vejaciones, sometimientos y demás situaciones socioculturales que generan desconfianza, inseguridad, poca credibilidad en instituciones, en mediaciones, en las leyes, en las personas mismas. Entonces, esos estragos socioculturales hacen que las personas se conduzcan cada vez más, ojo, cada vez más, porque el hecho de que se vaya reproduciendo culturalmente esto de las vejaciones, los gandallismos y demás en instituciones, en empresas, en gobierno y demás, que se vayan repitiendo y reproduciendo cada vez más explícitamente, cada vez más, pues con cuestiones lastimosas, que se siguen repitiendo, son más evidentes y más evidentes, pues la gente tiende a ser más egoísta, a estar más en protección de lo propio, a tratar de rascarse cada vez más con sus propias uñas. Y entonces no se toma con la misma objetividad el punto de vista del otro. Y el otro ya se escuda diciendo que es una crítica constructiva el aporte o el comentario que le va a decir acerca de su idea, acerca de su argumento, acerca de su obra. Entonces, no es que sea en sí misma una generación de cristal, es que las generaciones antecedentes, las antecesoras, empezaron a cultivar una idea de desconfianza, de andar siempre más a la defensiva, de creer poco en los demás, no porque no se lo merezcan o no porque no sea necesario, sino porque han sido víctimas, se ha sido víctima de ese tipo de acciones en contra de lo que yo hago. Entonces es un acumulado, se va repitiendo de la misma forma en la que psíquicamente una repetición hace un síntoma y ese síntoma se empieza a posicionar cada vez como un malestar o como un equívoco
en el cual estoy chocando, accidentándome, y eso eventualmente se convierte en un padecimiento. También estas cuestiones socioculturales hacen que la voluntad, la iniciativa, la creación de algo, pues se llene de desconfianza, y es una desconfianza con la propia perspectiva. Por muy argumentado que yo tenga mi plan, mi proyecto, siempre habrá cosas que se me escapen, siempre habrá como que sesgos por ahí en los cuales quepa otro argumento u otra perspectiva. Entonces, a medida de que mi idea empieza a tener un celo más de cuidado, porque estoy protegiendo mi proyecto, porque estoy tratando de argumentar, aunque sea para mí, lo más sólidamente posible, mi realización, creo que te tiende a tener una vulnerabilidad más evidente cuando no hay ese argumento en contra, cuando no aparece o no se toma en cuenta ese argumento en contra, ¿sí? Muchas veces eso ha pasado, que se desconfía de la gente porque le comento a alguien mi proyecto con la mira, con la intención de que me aporte, de que me dé su punto de vista. Se agandalla mi proyecto, se agandalla mi idea y termina por llevarla a cabo y quemar un cartucho que yo estaba cuidando celosamente. Esos son los gandallismos que hacen que ya no quiera yo comentarle a nadie, y que cuando lo estoy haciendo y alguien me comenta, luego lo siento como un agravio, como un ataque, y no como una crítica constructiva. Cuando alguien llega y me dice, mira, te voy a hacer una crítica, pero tómala constructivamente, por lo regular, ese argumento o esa opinión desde ahí ya se siente como una amenaza. Ya se siente como que viene a despotricar contra mi idea, a desechar, a destrozar lo que yo con tanto esfuerzo he ido maquilando. Entonces, por eso es que cuesta tanto trabajo el hacer una crítica constructiva que de verdad sea crítica. La palabra crítica hace referencia a poner en crisis un argumento, pero no es con el afán de tambalearlo, de desprestigiarlo o de hacerlo caer, sino más bien de poner a prueba la solidez de sus argumentos. No es cuestionarlo solo por cuestionarlo, es poner a prueba la solidez de sus argumentos y ayudarle a que esos pequeños sesgos que tenga por ahí en su estructura, a que esos pequeños fallos, esos sesgos, esas perspectivas no contempladas se integren, ¿sí? Teorías críticas como la filosofía radical, el existencialismo, el psicoanálisis, una sociología antropológica y otras teorías más, aceptan la crítica no como un agravio, sino más bien como ese punto de vista que yo no había contemplado, y se agradece cuando es esa crítica. Y aquí hay una cuestión filosófica interesante. Una persona verdaderamente sabia es aquella que no tiene miedo en arriesgar su pensamiento escuchando otro. Es decir, acepto otro argumento, otro pensamiento, poniendo en riesgo el propio, porque de ahí se pueden ver cuestiones que yo no he visto, flaquezas que yo he tenido al momento de estar argumentando. De ahí puedo encontrar cosas que pueden más adelante ser algo que perjudique, que haga que falle y que fracase mi argumento o mi desarrollo en mi obra. Entonces es por eso que aceptar una crítica es constructivo. Sería paradójico que la crítica no fuera constructiva. Y aquí la cosa es, desde el uso de esas dos palabras, conectándolas como una crítica constructiva, creo yo que ya desde ahí, en esa explicitez de ponerle crítica constructiva, ya estamos poniéndole ahí un cierto sesgo de destrucción, de comentario en contra, de hacer adrede tambalear, y se pierde un poco el sentido de verdad aportar.
debería aportar la crítica per se y no tenía que hacer tan evidente el hacer hincapié en lo constructivo de la crítica. No lo tendría que hacer. Sin embargo, ¿por qué lo hago? Porque la crítica no se ha tomado casi nunca en las últimas décadas como algo que de verdad aporte. Y luego también se ha exaltado de más, se ha potenciado y hasta cierto punto mistificado y romantizado una persona que se dice crítica de algo. Crítico de cine, crítico de arte, crítica de un pensamiento, formaciones en pensamiento crítico y demás. Y se les ha potencializado como alguien que sabe demasiado y que me va a orientar en lo que yo no sé acerca de mi proyecto. A veces no es que se sepa más, a veces no es que se tenga más experiencia. A veces solo es la agudeza de las perspectivas acerca de algo. Tener la mirada un poco más fina, la escucha un poco más fina, el argumento, la detección del argumento, del silogismo, de la estructura, ¿sí?, de la forma y conocimiento de antecedentes, lo que le dan a alguien la posibilidad de aportar con una crítica a una obra, ¿sí? Entonces, sí, también hay pseudointelectuales que pretenden hacer críticas de algo. Una verdadera crítica va a tomar el punto y el contexto, el punto de vista y el contexto del autor, de la obra y de la época. Y además, puntos en contra, que sí van en contra del contexto de la obra y del autor, ¿sí? Y de esa compaginación que haga entre estas dos corrientes, entre estas dos perspectivas, de ahí ver qué es lo que se suma y va directamente a la progresión y mejora de la obra, ¿sí? Sobre todo para expresar y explicar en dónde otras corrientes, otras perspectivas, otras obras fallaron. Esa es hacer una crítica, ¿sí? Decirle a una nueva obra, mira, otras obras que se parecen mucho a la tuya, fallaron aquí, fallaron allá, fallaron en esto, les faltó esto otro. Y ahí el autor de la obra va a empezar a considerar como un aporte verdadero. Y ni siquiera será una crítica, al menos no la sentiré como crítica, la sentiré como un aporte, como una ayuda, algo que viene a complementar. Pero sí, eso es crítica, aunque no se vaya a sentir como crítica. Entonces, cualquier argumento que evidencie que estoy fallando en algo, se sentirá como una crítica agresiva, por mucho que se disfrace de crítica constructiva. Entonces, regresando a lo de la generación de cristal, no es que la gente aguante menos, que soporte menos crítica, que tenga menos argumento o que se doble más fácilmente, que se queje por todo. La cuestión es esa, que cada vez hay más argumentos de los cuales se está reproduciendo otra idea, se está reproduciendo otro contexto. Y el hecho de que esa idea, por muy novedosa que sea, no funcione, muchas veces es porque se están cometiendo los mismos errores de los cuales se cometieron ya antes en proyectos similares y no funcionaron, ¿sí? A veces es más cuestión de suerte que de verdad tener un buen argumento. Y lo podemos ver en mucha gente con excelentes números, pero sin mucho argumento. Pasa. Mucho de la moda así es. Mucho de la farándula y el espectáculo así es. No se necesita mucho argumento como para proyectar algo que impacte, ¿sí? Impacte para bien, impacte para mal. Entonces, a veces el argumento no es tan necesario. Claro, cuando un argumento es sólido, aguanta más las vicisitudes de la realidad, ¿sí? Entre otras, la crítica, la crisis, ¿sí?, las fluctuaciones económicas, las fluctuaciones de intereses y estereotipos y más cosas. Entonces, entre más argumentos se tengan, algo más se resiste en eso. Entonces, ahora, ¿qué propicia que esta llamada generación de cristal se vulnere tan fácilmente ante una crítica? Pues es porque hay tanta información,
porque hay tantas perspectivas, porque hay tanto a la mano como para poder potenciar una idea, que es difícil lograr ver hoy con toda esa información todas las posibles fallas, piedras, adversidades que va a tener mi idea. Porque o me dedico a irla moldeando y construyendo, o me dedico a ver en dónde es donde está fallando. La presión de la sociedad, la presión de la realidad, de tener cada vez más éxito, de tener más proyección, de tener más campo de acción, esas hacen que mi argumento, que mi idea, que mi plan tenga que salir más pronto, tenga que tener más impacto a corto plazo, tenga que tener un poco más de presencia en las generaciones a mi alrededor, en incluso una tendiente globalizante por la realidad. Y entonces eso hace que a veces la preparación epistémica de mi argumento o los fundamentos que traten de sostener como pilar mi plan no se solidifiquen, no se logren madurar. Un pensamiento crítico no se da solamente como un tipo lentes que visibilizan o detectan donde hay un fallo. No se da así. Un pensamiento crítico se va estructurando, ese sí se madura. No hay un tiempo lógico para desarrollar un pensamiento crítico. No porque yo estudie un posgrado en pensamiento crítico en 3 años, ya tengo pensamiento crítico. A veces hay pensamiento crítico que ni siquiera se formó en una institución y que fue más empírico, que fue participando más en la realidad, siendo más autodidacta, involucrándose en otros proyectos de realidad social que le fueron dando una madurez y una perspectiva multifactorial. A veces con eso basta, a veces no basta, ¿sí? O sea, no es que cualquier persona pueda hacer una aportación crítica, porque sí, desgraciadamente así es. No cualquiera puede dar una aportación crítica, no cualquiera tiene un argumento que visibilice de buena forma y para aportar un sesgo, un fallo. A veces ni siquiera una persona experta en un área puede hacer un comentario crítico en su área o en otras áreas que se compaginen con su área, ¿sí? El hecho de expresar una crítica lleva una responsabilidad, sí, sociocultural, sí, de época, y hasta con la propia historia, no solo para con el destinatario de mi crítica. Si yo hago una crítica, yo tengo una responsabilidad con los enunciados y argumentos que estoy poniendo en esa crítica. Esa es la primera responsabilidad que yo tengo al hacer una crítica. Entonces, ya de ahí viene la responsabilidad que puede llegar a tener mi argumento en a quien se la estoy dedicando la crítica, en el contexto en el cual se está desarrollando esa crítica. Entonces, hay mucha responsabilidad y creo yo, más que satirizar y castigar la generación de cristal, hay que replantearnos el por qué nos dejamos presionar de esa misma forma socioculturalmente hablando, ¿sí? El hecho de que cada quien avance a su tiempo, que cada quien tenga su madurez propia, que las cosas le lleguen a cada quien a su tiempo, tiene aquí un algo de validez, pero no es determinante, ¿sí? Es algo más que eso, que cada quien su tiempo, cada quien se tiene que mover en base a sus energías, a sus fuerzas y a sus recursos, pero tendrá que forzarse a ir a otro ritmo, no al preestablecido en su propia condición, a agarrar recursos, herramientas, entrenamiento e ir evolucionando, ir desarrollando más capacidad, más adaptación, más argumentación para tener una condición de avance distinta en pro de sí y en el mejor de los casos en pro de los demás, ¿sí? Entonces va por ahí y empezar a criticarse más a sí mismos desde el poner en crisis los argumentos que yo traigo. La crítica más fuerte siempre ha sido la propia, pero esa crítica propia siempre ha sido castigadora, siempre ha sido culposa, siempre ha sido hiriente y lastimosa. Entonces, a medida de que yo me critico a mí,
desde el ver qué está fallando, desde el ver por qué no lo estoy haciendo bien, desde el ver en dónde me puede fallar, en sí mismo propicia alternativas, no propicia fallos. Entonces, es modificar un poquito la forma de ver un argumento, la forma de desarrollar un argumento. La crítica constructiva en relación con la generación de cristal no es que no se acepte, no es que no sea buena, no es que cada quien hable desde su perspectiva personal. No, no va en ese sentido la idea de hacer una crítica constructiva y que ésta hiera a una generación de cristal. Estamos hablando de otro orden de ideas, ¿sí? Cuando esta alumna me preguntó acerca de la generación de cristal, yo le dije, la cuestión es que esta idea de una generación de cristal es por lo mucho que se ha ensalzado, que se ha enaltecido el narcisismo de las personas, es que cualquier piedrita en contra, bajo el argumento de Byung-Chul Han de la salvación de lo bello, que todo tiene que ser pulido, liso, perfecto, sin afectaciones, sin marcas, sin cicatrices, sin baches. Cualquier bachecito mínimo pone en crisis la construcción de esa obra, incluso viéndome a mí yo como una obra. En primera persona, yo soy mi obra principal, ¿sí? Entonces, desde ese argumento de Byung-Chul Han en la salvación de lo bello, cualquier cosita pequeñita que no esté dentro de ese esquema de lo liso, de lo pulido, de lo pulcro, hace que se derribe toda una imagen perfecta de sí. Entonces, tal vez la idea de la generación de cristal no es que no aguante una crítica constructiva, es que ha formado una imagen perfecta, pulida, sin mancha de sí, que hace que cuando sale lo humanamente imperfecto, se entra en crisis en esa autoimagen. Y es por ahí la idea de la generación de cristal. Hay mucho más, y igual lo desarrollo un poquito más en otro video, pero en la asociación esa de que no aguanto un argumento en contra, no es porque no aguante un argumento en contra, es porque me pone una piedrita en lo liso y perfecto que debe ser mi tránsito por la realidad. ¿Sí? Va más ahí. Y hacer un pensamiento crítico, hacer una aportación crítica, el de verdad hacer una crítica constructiva, y la pongo muy marcada entre comillas, es porque si le estoy poniendo ese aspecto de constructiva, ya está sesgado a una cuestión sí hiriente por época. Entonces, para poder en verdad criticar algo, tengo que tener nociones básicas de esa obra y de obras semejantes que estaban ya produciendo algo y que fallaron. Un argumento per se en contra de la obra, ¿sí? Si no tengo nociones de eso, mejor me callo. Este libre albedrío de tener que expresar algo con la libertad de expresión como un derecho humano, tiene que tener una responsabilidad de quien la dice. Entonces, si puedo hacerme responsable plenamente de lo que digo, ¿sí? Con una responsabilidad ética, puedo hacer una crítica. Si no me voy a hacer responsable de lo que digo, ¿sí? Mejor no hago crítica, mejor no doy mi aporte. Muchas veces haré más a alguien sabiéndole escuchar que pretendiendo hacerle una crítica. Espero sus comentarios.